los labios del que va a traer tu palabra, Señor. Unge sus labios como un carbón encendido en esta hora, Espíritu Santo, derrama sobre él, Señor, como una lluvia, Señor, derrama sobre su cabeza un aceite, Señor, para que esa palabra sea semilla que caiga en tierra fértil, Señor, y que podamos llevarla, Señor, a donde tú nos lleves a predicar esa palabra, que quede en nuestro corazón, Señor, y que quede en nuestra mente, Señor. Toda la gloria, la majestad sean para ti, Señor, en el nombre del Señor. Te pedimos, Espíritu Santo, que bajes y toques y tomes el primer lugar, Señor. Es para ti, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Dar un aplauso, hermanos. Y deseo que Dios les bendiga, que Dios les pague, y el que esté unido, se lo vamos a sentir. Y recuerden, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Amén. Dios les bendiga. Gloria al Señor, hermanos. Pueden sentarse, hermanos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Quién vive, hermanos? Cristo vive, aleluya. Cristo vive, y muestra de ello es de que resucitó al tercer día de haber sido crucificado, hermanos. Vamos a entrar en la palabra, hermanos, en el libro de Mateo 3. Mateo 3. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios, aleluya. Mateo 3, hermanos. En el nombre de Jesús. Ya lo tenemos. Vamos a ponernos de pie, hermanos, por respeto a la palabra, en el nombre de Jesús. Aleluya. Esta palabra, hermanos, habla de arrepentimiento Gloria a Dios. y habla del bautismo. Ya lo tenemos. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Aleluya, gloria a Dios. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langosta y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los saduceos y fariseos venían a su bautismo, le decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Y yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Aleluya. Hasta ahí lo vamos a dejar en el nombre de Jesús. Padre Santo, en esta hora, Señor Jesucristo, toma el control, Señor, de esta palabra. Toma el control de mis labios, de mis pensamientos, Señor Jesús. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, hablando a través de mí, Señor Jesús. Que este pueblo, Señor, se vaya lleno, Señor, de tu palabra, Señor. Lleno de vida, Señor.
En el nombre de Jesús, bendice a tu pueblo, bendice a los que no pudieron venir, Señor Jesús. Restaura, Señor, al que ha caído, Señor. Levántalo, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, bendice a la viuda, al huérfano, al vagabundo, Señor. Bendice a los presos, Señor Jesús. Bendice a los enfermos, sánalos, Señor, si es tu voluntad, en el nombre de Jesús. Si el día de hoy, Señor, a ti te place traer sanidad a tu pueblo, Señor, haz como bien te plazca, Señor. Si tu palabra del día de hoy, Señor, trae sanidad, restauración, en el nombre de Jesús, así sea, Señor Jesús. Amén, Padre Santo. Pueden sentarse, Señor. Amén. Aleluya. En estos días, hermanos, pues hemos oído mucho de la muerte de Jesús. Yo siento que más de alguno ha visto películas, ha visto Gloria a Dios. programas, han estado en estudios, han estado leyendo, orando, platicando con Dios. Y aquí nos habla una historia, hermanos, de un hombre llamado Juan el Bautista. Y honestamente yo le digo, Señor, Juan el Bautista, su nombre era Juan. El Bautista, ¿de dónde procede, Señor? ¿De dónde creen ustedes que procede ese término del nombre de este hombre? Juan el Bautista. Porque era un hombre que bautizaba muchas almas. Era un hombre, hermanos, que bautizaba muchas almas por la autoridad que había de Dios en él. Pero esta palabra, hermanos, esto es lo que sucedió, dice, esto es lo que sucedió en la historia. Lo que había sucedido 400 años antes de ese hombre. Dice la palabra, no menciona nada la palabra. Estaba en silencio Dios. 400 años atrás estaba Dios en silencio. No había palabra profética. Lo único que había en el pueblo de Israel eran los profetas, los salmos, las leyes, los mandamientos. Y era de lo único que vivía el israelita, el judío. Vivían de las leyes, vivían de la autoridad, vivían del religiosismo, hermanos. A tal grado de que cualquier cosa, cualquier error que cometía un ser humano, hermanos, era apedreado hasta la muerte. Era lapidado hasta la muerte. La mujer tenía prohibido tenía la mujer pararse delante del pueblo y leer la escritura. Tenían prohibido hablarle al pueblo de Dios. Pero mira, aparece Juan el Bautista. Aparece este hombre llamado Juan el Bautista. Y cuando aparece este hombre llamado Juan el Bautista, la palabra de Dios inicia de nuevo. El movimiento de Dios vuelve a empezar. El avivamiento del Espíritu Santo inicia de nuevo y hace un alboroto en la población. Y el pueblo empieza a pedir y clamar un cambio, aleluya, en las leyes, un cambio en la manera de vivir, un cambio en la religiosidad que estaba muy metida en los corazones del ser humano en ese tiempo. Yo me imagino, si tú vivieras bajo la ley en estos tiempos, todo el mundo estuviera siendo apedreado, estuviera siendo lapidado, estuviera la muerte a cualquier hora, a cualquier esquina, en cualquier lugar. Porque la ley era dura. La ley era dura, tan dura que nadie podía sobrellevar los mandamientos del Señor. Pero aparece una profecía, una palabra que Dios trajo a través del profeta Isaías, que decía: voz del que clama en el desierto, aleluya. Voz del que clama en el desierto. Y aparece este hombre predicando en el desierto. Traía una vestimenta de piel de camello y traía un cinturón. Un cinto, hermanos, piel de camello. Una vestimenta muy rara. Yo me imagino, imagínate tú a los fariseos con sus túnicas y
vestimenta adecuada para ir a la presencia de Dios. Y aparece Juan el Bautista y empieza a predicar. ¿Ustedes por qué creen que mataron a Juan el Bautista? Si era un hijo de Dios. Y quiero decirte que Jesús lo tiene en una alta estima a Juan el Bautista. Jesucristo tiene a Juan el Bautista en una alta estima, lo tiene como algo sobre arriba de todos nosotros. Y dice la palabra que Juan el Bautista fue decapitado, hermanos. Pero ¿por qué sería decapitado Juan el Bautista? Sería decapitado porque él llegó y se sometió al rey Herodes y le dejó que hiciera lo que él quisiera. Llegó y se sometió a los fariseos y le dijo: ¿está bien lo que ustedes están haciendo? No. Es como que ahorita tú te metas al Vaticano, te metas a las religiones y empiezas a decirle y empiezas a querer cambiar con autoridad todo lo que está mal en sus vidas, todo lo que están haciendo mal con el pueblo. Te vas a echar de enemigo a muchas naciones, te vas a echar de enemigo a mucho pueblo católico. Incluso vas a encontrar la muerte. Pero este hombre venía y no le importaba si el rey Herodes venía. Él le decía: ¡hey, Herodes! Dios no te permite que te cases con la esposa de tu hermano. Ay, el otro en la calle, en vía pública, imagínate al rey gritándole: adúltero, fornicario, pecador. Y el hombre, la mujer, avergonzada, la mujer: me está avergonzando este hombre. Yo quiero que lo manden matar como regalo. ¿De qué quería regalo? A ver. Quería un regalo de cumpleaños y quería la cabeza de Juan. Fíjate qué regalito pedía la mujer. Pero este hombre, hermano, predicaba el evangelio. Y lo más peculiar de Juan el Bautista era que venía predicando un arrepentimiento. Arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado, aleluya. Arrepentidos y convertidos, porque el reino de Dios ya está aquí en la tierra, aleluya. Y dice la palabra que el hombre empezaba a predicar en el desierto de Judea, y que todos los de Jerusalén, todos los de Judea, dicen que multitudes venían al bautismo de Juan. Y Juan le empezaba a decir, porque empezó a ver aquella gran multitud que venía a ser bautizado, y le decía: generación de víboras, ¿qué nos enseñó a huir de la ira venidera? Más bien a hacer frutos dignos de arrepentimiento, y no venir al bautismo nomás por querer ser salvos. Yo me imagino a aquella gente en aquel entonces, hermanos, y nosotros a veces nos sentimos tristes cuando Dios nos habla fuerte. Yo me imagino la voz de ese hombre, porque era un hombre que venía a preparar los caminos del Señor, era un hombre que venía a quitar la piedra del camino. Y yo me imagino al pueblo. Dice la palabra de Dios, hermanos, que multitudes venían delante de Juan, se sumergían en las aguas, confesando sus pecados. Decían estos hombres: Señor, he pecado contra ti, contra mis padres, Señor, no he honrado a mis padres, Señor. En este día, Señor, yo vengo arrepentido de todos los males que yo he hecho, Señor, sumergiéndome en estas aguas, Señor, para nacer de nuevo, aleluya, para ser una nueva criatura en tu presencia, de tal manera que si alguien está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, aleluya. Yo me imagino a este hombre bautizando a uno, a dos, a miles. Pero para esto vienen los religiosos a la presencia de Juan y le dicen: hey, maestro, ¿tú eres el Mesías que estamos esperando o tenemos que esperar a alguien más? A Juan lo tenían por profeta. Pero fíjense qué cosa. Cómo el pueblo era tan incrédulo, tan religioso, tan aferrado a la escritura que Dios había dejado en tiempo antiguo, sin darse cuenta que esa misma escritura se estaba dando cumplimiento con estos varones que habían llegado al pueblo de Israel y Jerusalén.
Llegaron y le dijeron: Señor, ¿usted es el Mesías o tenemos que esperar a alguien más? Todos los hombres ahí en ese lugar con una fe en aquel Mesías que iba a ser enviado por Dios, todos esperando la venida del Hijo de Dios, todos esperando al Salvador, aleluya. Y le dijo Juan el Bautista: le dijo, yo solo soy la voz que clama en el desierto. Yo solo vengo a dar cumplimiento a aquella palabra que el profeta Isaías dio al pueblo delante de la presencia de Dios. Yo soy solo una voz que clama en el desierto: preparad los caminos del Señor, enderezad sus sendas, aleluya. Y el pueblo no entendía, porque la palabra de Juan quebrantaba, porque la palabra de Juan dolía, lastimaba, porque venía a enderezar la senda, venía a limpiar los caminos para el Señor, aleluya. Y a veces nosotros no entendemos por qué nos duele esta palabra, como que nos lastima. Este hombre está en contra de nosotros, pero no es así. Es que el Señor está enviando a su pueblo, a los profetas, está enviando a sus ministros a enderezar y a preparar los caminos para su segunda venida, aleluya. Porque recuerda que el Señor una vez vino, y cuando se fue y los seres humanos lo vieron partir al cielo de las nubes, le dijo: volveré a venir, aleluya, por mi pueblo. Y yo me pongo a pensar: Señor, hoy la tenemos más difícil nosotros, porque hoy cuando tú vuelvas a venir, Señor, no vas a venir como el Cordero, no vas a venir como el sacrificio, no vas a venir, Señor, pagando nuestros pecados, sino vas a venir con autoridad, vas a venir con poder, Señor, vas a venir y empezar a echar al infierno al que merece el infierno, vas a llevar al cielo al que merece ir a tu presencia, Señor, vas a venir con autoridad y poder, vas a venir, Señor, en este momento quebrantando y doblando rodillas, aleluya. Toda rodilla, hermano, toda rodilla se doblará ante el Señor. Toda rodilla se doblará ante el Señor. Aún la rodilla del presidente, aún al Papa lo verás arrodillado delante del Señor, aleluya. Y yo me gozo tanto, hermanos, porque cuando este hombre llegó, multitudes empezaron a ser bautizadas, arrepintiéndose de corazón, siguiendo a este hombre, creyendo tal vez en su momento que él era el Mesías. Pero él les dijo: entre vosotros viene uno, dice, que os bautizará con Espíritu Santo y fuego, aleluya. Entre vosotros, ahí entre medio viene uno. De repente se aparece Jesús y viene el bautismo. Cuando Jesucristo llega al bautismo, hermano, Juan, yo me imagino a Juan delante del Señor, sabiendo Juan quién era el Señor Jesús, porque todo el pueblo ignoraba lo que Jesús era, lo que Jesús es y lo que Jesús va a hacer cuando venga de nuevo, aleluya. Yo me imagino a Juan asombrado viendo al Señor: Señor, no, ¿cómo que tú vienes a que yo te bautice? Yo necesito ser bautizado por ti, Señor. Juan, es conveniente que esto se haga. Tenemos que obedecer el mandamiento de mi Padre. Tenemos que dar testimonio a esta nación. Esta nación tiene que entender, Juan, que aunque yo sea el Hijo de Dios, yo también vengo a ser bautizado por obediencia, aleluya. O sea que el bautismo no es algo que tú tengas que elegir. Si tú te arrepientes en el nombre de Jesús, el mandamiento de Dios es que nos bauticemos, aleluya. Ese es el mandamiento de Dios: bautízate, aleluya. Y yo me quedo pensando: Señor, ¿por qué mi actitud cuando yo llegué a los pies de Jesús? ¿Por qué mi actitud fue el primer día? Yo recuerdo, yo apenas tenía 1 mes y medio, 2 meses, que yo había venido aquí a esta iglesia, y lo primero que escuché: hermanos, el próximo domingo va a haber bautismos. Levanten las manos los que se van a bautizar. Y yo miraba a todo el mundo y miraba a mi esposa, y yo miraba que mi esposa no la pensó, levantó la mano. Y estaban leyendo la palabra: el que creyere y fuere bautizado será salvo.
Y como yo empecé a creer, y como yo creía, y como yo creo en el Señor Jesús, Señor, le dije, Padre Santo, tú sabes lo que hay en mi corazón. Tú sabes que soy un pecador, Señor. Pero tú sabes que yo soy un pecador hambriento de un cambio en mi vida, aleluya. Yo soy un pecador, Señor, que tengo hambre y la necesidad de cambiar mi manera de vivir, Señor. Hoy, Señor, yo me voy al agua. Hoy yo me sumerjo en el agua, Señor. Pero tú cumple tu palabra. Tu palabra me ha prometido limpiarme de mis inmundicias. Tu palabra me ha prometido limpiarme de mis pecados, Señor. Tu palabra, Señor, ha prometido a mi vida quitar los pecados delante de tu presencia, Señor. En este momento, Padre, yo desciendo al agua arrepentido de todo lo que he hecho, Señor. Y no solo arrepentido, sino dando frutos dignos de arrepentimiento, aleluya. Jesucristo no quiere ver a las personas solamente arrepentidas, sino quiere verlas dando frutos dignos de arrepentimiento, aleluya. Cuando yo me convertí, empecé, hermano, lo primero que hice, Señor, yo no quiero estar aquí, yo quiero estar allá. Yo quiero estar al frente, yo quiero predicar. Si tú me has elegido a mí, Señor, tú me has elegido para algo más que estar sentado en ese lugar, Señor. Yo quiero estar al frente, Señor. A la tercera semana estaba alabando a Dios aquí en este micrófono. Yo no sabía ni cómo ni por qué, pero aquí estaba alabando a Dios. Un hombre que se avergonzaba del evangelio, un hombre que se avergonzaba de los cristianos, un hombre que se avergonzaba de esa nueva vida, aleluya. Pero Jesús un día vino, me habló a mi oído y me dijo, hijo, hey, ¿por qué no me avergüenzo del evangelio? Porque hay potencia de salvación para todo aquel que cree, solo para el que cree, aleluya. Porque para el que no cree es locura. Para el que no cree, todos estamos locos. Pero para el que cree, poder de salvación, aleluya. Pero llegó Jesús. Llegó Jesús al bautismo, hermano. Fue bautizado Jesús. Recogió su ministerio. Jesucristo recogió su ministerio. Empezó a predicar por toda Judea. Duró 3 años predicando el Señor. Al tercer año de predicar, de llevar el evangelio, ya conocemos todas las maravillas que Jesús hizo. Ya conocemos todos los milagros que Jesús hizo. Y Jesús nos dio una promesa, aleluya. Jesús nos dio una grande promesa para los hijos de Dios. Cuando Jesús murió y resucitó, volvió a sus discípulos a demostrarle que su muerte y su resurrección era real. A mostrarte a ti y a mí que hay una resurrección, a mostrarte a ti y a mí que hay una vida eterna, a mostrarte a mí y a ti que cuando Jesucristo venga vamos a ir con Él a la gloria de Dios, aleluya. Dale un fuerte aplauso al Señor, hermano. Vamos a irnos al libro, el mismo libro de Mateo, pero al capítulo 28. Jesucristo, hermanos, murió y resucitó al tercer día. Murió y resucitó al tercer día y se apareció a sus discípulos. Algunos creyeron, algunos no creyeron. Algunos dudaron de que Jesús había resucitado. Pero era real, Jesús había resucitado. Jesús había resucitado de los muertos, aleluya. Y se presentó a sus discípulos. Ya lo tenemos, 28, versículo 18. Él predicó el evangelio por 3 años, hermanos, y los 3 años después de su muerte y su resurrección, Jesús le entregó a sus discípulos, 28, 18, le entregó a sus discípulos una misión, como hoy Jesús te la entrega a ti. Mateo 28, 18 al 20. Ya lo tenemos. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Vamos a detenernos ahí.
Jesús se acercó a los discípulos y les dijo: hey, hijos, volteen. Toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Cuando Jesús vivía, Jesús no tenía el poder sobre la tierra. ¿Y sabes quién se lo dijo a Jesús? El mismo diablo se lo dijo cuando estaba en el desierto. Si me adoras, le dijo, si tú me adoras, si te postras y me adoras, te entregaré las naciones porque me han sido dadas. Quiere decir que cuando Jesús estaba vivo no tenía el poder de la tierra. Por eso es que Jesús no podía descender de la cruz. Por eso es que Jesús no podía hacer su voluntad aquí en la tierra, aleluya. Porque Jesús no tenía el poder de la tierra. Jesús había sido mandado, aleluya, a cumplir una comisión de Dios, aleluya. Jesucristo había sido mandado a la tierra a cumplir un mandato de su Padre Dios, a hacer un sacrificio por todos los demás, por rescate de muchos, dice el Señor Jesús. Cuando Jesús vino a la tierra, aleluya, Él no tenía el poder de la tierra. Pero cuando Jesús sube a la cruz, aleluya, cuando Jesús muere allá en la cruz y resucita al tercer día, Jesucristo le quita las llaves de la tierra. Jesucristo le quita las llaves del abismo al enemigo, Señor. El Señor recobra el poder de la tierra y del cielo, aleluya. Por eso el Señor le decía a sus discípulos cuando se les apareció al tercer día, dice el Señor: hey, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, aleluya. Por tanto, les dijo, porque el poder es mío, hoy yo les ordeno, por tanto, id a las naciones, id a las naciones, haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí que yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo, aleluya. Jesucristo no está con nosotros nomás por hoy, ni Jesucristo está con nosotros ahorita en este rato y tú te vas y te olvidas de Jesús. No, cuando tú te vas, Jesús va contigo, aleluya, porque Él prometió que iba a estar contigo hasta el fin del mundo, aleluya. Por eso cuando nosotros nos vamos de aquí, de la presencia de Dios, de este lugar, del lugar santo, aleluya, nosotros tenemos que ir conscientes que a donde vamos Jesús va con nosotros. Tenemos que ser conscientes que lo que hablamos, lo hablamos para Dios, porque Dios está con nosotros, aleluya. En Marcos 16:15 dice la historia que este libro de Marcos fue inspirado, fue hablado, fue traducido por Pedro. Este libro que se escribió en Marcos dice de otra manera similar para que tú lo entiendas. Marcos 16:15. Y les dijo: id y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Fíjate bien lo que te dice aquí en este versículo. Y les dijo: id y predicad el evangelio a toda criatura. A toda criatura, aleluya. A toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado, aleluya. Entonces, ¿será que el bautismo te va a salvar? Solo el bautismo. El bautismo es una obediencia del que cree, aleluya. El bautismo es una obediencia de aquel que cree. Dice: si creyeres y fueres bautizado, serás salvo, dice el Señor. Pero Jesucristo recalca en esta palabra diciendo: si tú crees y eres bautizado, si tú eres bautizado, vas a ser bautizado porque crees en el nombre de Jesús, crees que Jesús resucitó de los muertos, aleluya. El que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Quiere decir que el bautismo no es una elección que tiene el cristiano. El bautismo es un mandamiento que Jesús nos da. Y para el cristiano es una obediencia, para el que cree, es una obediencia a ser bautizado. Jesucristo es poderoso, hermanos. Léanme los otros dos versículos que siguen, 17 y 18, entre todos.
Aleluya. Hablarán nuevas lenguas. Hablarán nuevas lenguas. Jesucristo estaba hablándole a sus siervos en ese lugar. Hey, el que creyere y estas señales le seguirán. Hablarán nuevas lenguas, echarán fuera demonios, pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán, tomarán serpientes, y si bebieren cosa mortífera no os hará mal alguno. Aleluya. Pasó la vida de Jesús. Jesús ascendió al cielo. Jesús subió a la presencia de Dios. Pero estos hombres hablaban de una gran comisión. Yo me imagino cuando Jesús subió al cielo, entre los 11 discípulos que habían y los que venían siguiendo a los discípulos, yo me imagino las pláticas de ellos. ¿Cómo vamos a hacer esto? Quedamos vulnerables sin el Señor. Se fue la autoridad que había entre nosotros. Se fue aquel hombre que hacía las maravillas. Se fue aquel hombre que resucitaba a los muertos. Aquel que sanaba a los paralíticos. Aquel que devolvía la vista a los ciegos. Aquel que echaba fuera demonios. Aquel que hacía hablar a los mudos. Aleluya. Se fue de este lugar. Pero Jesús les había dicho: hey, si tú creyeres, tales señales te seguirán también a ti. Aleluya. Si tú creyeres de todo corazón, aleluya, estas señales te seguirán también a ti. Aleluya. Las señales de Jesús. Se va Jesús con el Señor a preparar morada para vosotros. Y nace la iglesia cristiana. Vamos a irnos al libro de Hechos 2. Con esto vamos a terminar. Nace la iglesia cristiana. Hechos 2, versículo 36. La palabra del Señor antes de ese capítulo habla, hermanos, del Pentecostés. Cuando el Señor salió y partió al cielo, les dejó instrucciones a los siervos de que no salieran de Jerusalén hasta que no fueran revestidos con poder. Les dijo: hey, no salgan de esta tierra hasta que no sean revestidos con poder, porque el Espíritu Santo, el Consolador, vendrá sobre vosotros. Estos hombres estaban reunidos en un lugar, en una casa. Estaban reunidos, estaban 120 personas reunidas en el nombre de Jesús, esperando este milagro, esta señal, este poder que iba a descender de lo alto, este poder que iba a descender de la presencia de Dios, esperando el Espíritu Santo, el poder que hoy está morando en tu vida, aleluya, esperando el Espíritu Santo, el Consolador, aleluya, aquel que consuela al que está triste, al que estaba abatido, Señor, en el nombre de Jesús. Esos 120 esperaban ese poder que tú hoy puedes gozar de él, aleluya, ese poder que hoy tú lo puedes compartir con tus hermanos en el nombre de Jesús. Cuando se reunieron los 120, aleluya, llega un soplido como en forma de un estruendo, dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en nuevas lenguas, aleluya. Ahí se empezó a cumplir esa palabra que Jesús les había declarado a sus siervos. Y recibiréis nuevas lenguas, dijo el Señor. Empezaron a ser llenos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en diferentes lenguas, en medos, en persas. Empezaron a hablar en muchas lenguas. En ese tiempo había una reunión de naciones, aleluya, y había muchos judíos, muchos fariseos alrededor que hablaban en distintas lenguas, aleluya. Y estos 120 que fueron llenos del Espíritu Santo empezaron a hablar en las lenguas de cada nación, aleluya, las maravillas del Dios Altísimo, aleluya. Y aquellos hombres empezaban a decir: estos hombres están borrachos, mira qué raro, están hablando en nuestro idioma las maravillas del Dios Altísimo. Y Pedro se levanta y da su primer discurso, conferencia, o como le quieren llamar en estos tiempos. Y les dice: estos hombres no están ebrios,
Estos hombres están llenos de la promesa de Dios. Estos hombres están llenos del poder. Estos hombres están llenos del Espíritu Santo. Aleluya. Cuando estos hombres empezaron a ser llenos del Espíritu Santo, los otros empezó a llegar un quebrantamiento a sus corazones, un remordimiento, diciendo: nosotros matamos a este hombre, al Cristo, a este que está restaurando a estas personas, a este que está llenando de poder a estas almas, a este que tiene el poder de hacer que estos hombres hablen en distintas lenguas. Aleluya. Vamos a leer en el 36. Y les decía Pedro: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel. Yo me imagino esa autoridad de Pedro. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, todos los judíos, todos los religiosos, todos aquellos que mataron a este hombre, Jesús el Cristo. Aleluya. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón. Cuando Pedro empezaba a hablarles, estos hombres empezaban a sentir un remordimiento, una tristeza, empezaban a sentir en su corazón algo que los confundía. Y empezaron a decir: varones hermanos, ¿y vosotros qué haremos? Yo me imagino a estos hombres pensando: para nosotros no es esta promesa, nosotros no tenemos cómo alcanzar esta promesa de estos hombres. Y se referían a Pedro diciéndole: varones hermanos, ¿vosotros qué haremos? ¿Qué haremos? ¿Qué le respondió Pedro? Al oír esto se compungieron y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para el perdón de su pecado, para perdonarles, para que el mismo Señor Jesús les perdone a ustedes la muerte y crucifixión de Jesús. Aleluya. La muerte y crucifixión de Jesucristo. Aleluya. Aquí este hombre estaba hablando al pueblo judío. Este hombre le estaba hablando a todo aquel pueblo que había crucificado y que había matado al Señor Jesucristo. Honren al Señor Jesús. Dale la gloria y la honra al Señor Jesús. Aleluya. Cuando Jesucristo habló acá en Mateo 28 y decía: bautizarse en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estaba dando un mandamiento donde el hombre y el ser humano tiene que honrar al Señor y Creador de la tierra, al Hijo que vino en carne a la tierra. Aleluya. Este se llama Jesús de Nazaret, y al Espíritu Santo que hoy mora entre vosotros. Aleluya. A ellos se les daba la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Cuando le hablaba al pueblo de Israel, le hablaba porque ellos habían crucificado a Jesucristo. Había 120 hombres y mujeres, aleluya, que estaban condolidos por la muerte de Jesús, que estaban llenos de una esperanza de que un día vendría el Cristo, el Salvador. Aleluya. Ese mismo Cristo que vieron partir allá en la cruz, un día vendrá a libertar a su pueblo. Pero hermanos, en nosotros está que esa venida sea pronto. Nosotros tenemos que ser el Juan del Bautista de este tiempo. Nosotros tenemos que empezar a predicar el Evangelio y empezar a bautizar multitudes de almas en el nombre de Jesús. Nosotros tenemos que empezar a entregar nuestras vidas de tiempo completo al Señor Jesucristo. Donde quiera que tú estés, predica el Evangelio. Donde quiera que tú vayas, predica la palabra de Dios. Aleluya. Las personas van a ser libres. Tú vas a ser libre. Jesucristo te quiere libertar y el diablo te quiere atar. Aleluya. Muchas veces nosotros no fluimos en nuestras vidas porque ya conociste al Dios verdadero. Aleluya. Y muchas veces no le damos la libertad a ese Dios verdadero. Es por eso que el diablo viene y nos oprime, nos encajuela, nos encierra con problemas y empezamos a ser tribulados como aquellos hombres, como aquellos apóstoles que cuando murió Jesús fueron y se encerraron y lo único que hicieron fue ponerse a llorar y a ponerse triste.
derrotados, tristes, impotentes, si no me escuchan, si no quieren saber de Dios. Pero Dios sabe que tú estás haciendo lo necesario para que este mundo sea lleno de la presencia de Jesús. Jesucristo está aquí en esta mañana. Y si tú vas por el camino en esta mañana, Jesús va contigo, aleluya. Y cuando tú le hablas a una persona, no eres tú la que habla, es Jesús, el vivo Jesucristo el que está hablando, aleluya. Y si no me creen, no te preocupes. Mira que a Jesús no le creyeron. Mira que a los apóstoles no les creyeron. Fuimos unos cuantos los que les hemos creído. Somos poquitos los que hemos creído a la palabra. Pero de esos poquitos tenemos que hacer muchos. Con esta fe que Jesucristo ha heredado en nuestros corazones, nosotros tenemos que ir por las naciones, aleluya. Tenemos que ir, hermanos, bautizando la palabra, bautizando a aquella persona. Muchas veces nosotros como cristianos ponemos trabas a aquellas personas y le decimos, no, pues es que te tienes que preparar. ¿Crees en Jesús? Sí, creo en Jesús. ¿Crees que Jesús es el Hijo de Dios? Sí, creo yo que Jesús es el Hijo de Dios. Aquí hay agua, mira, ¿qué impide que seas bautizado? Decía el eunuco. Aquí hay agua, hermano, ¿qué impide que yo sea bautizado? Creo en Jesús. Creo que Él resucitó de los muertos, aleluya. Creo que Él tiene el poder y un día vendrá por nosotros. Aquí hay agua que impide que yo sea bautizado, aleluya. Yo así le dije a mi Señor, Señor, yo creo en ti, aleluya. Y como yo creo en ti, aleluya, también creo que tu palabra va a ser y se va a hacer cumplida en mi vida, aleluya. Tú vas a transformar mi vida en el nombre de Jesús. Yo no ocupo un estudio, yo no ocupo una preparación. Yo lo que ocupo nada más es creer en tu presencia, Señor Jesús. Yo en eso es lo que necesito. Yo necesito de Jesús, aleluya. El hombre a mí que me puede enseñar, Jesús. A nadie le he dado nada sino desciende del cielo en el nombre de Jesús, aleluya. Dale un fuerte aplauso al Señor. En estos tiempos mucha gente, hermano, están recreando la muerte y crucifixión de Jesucristo, creyendo que simulando la muerte de Jesús van a ser salvos, creyendo que cargando un pedazo de madera van a ser salvos. No, hermanos, no se dan cuenta de la blasfemia tan grande que están haciendo, burlándose de cómo Jesús murió. Es lo que está haciendo Satanás, diciéndole a la gente, ir a ver cómo murió Jesús. Así murió, azotado, murió cargando un madero, y tú no hiciste nada para que él no muriera así. Lo único que está haciendo es atormentar las mentes. Yo me imagino aquel hombre que lleva, ¿por qué no le ponen una corona de espinas al que hace eso? ¿Por qué no le empieza a dar con un látigo en la espalda? Porque es hipocresía lo que el mundo hace. Es hipocresía lo que el mundo dice de Jesús. Tomen el papel de Jesús. No es fácil tomar el papel de Jesús. Nadie puede sobrellevar ese papel que Jesús hizo allá en la cruz. El primer día que sacaron al aire la película de la crucifixión de Jesucristo de Mel Gibson, un hombre quedó al instante fulminado por un paro cardíaco ahí en el cine. De lo impactante que fue la película, pero de lo impactante que fue la muerte de Jesús, aleluya. Nosotros ya no podemos hacer un sacrificio para pagar nuestros pecados ni por nadie. Jesucristo hizo un solo sacrificio por todo su pueblo, aleluya. Ya no hay sacrificio, ya no hay corderito, ya no hay paloma, ya no hay nada de eso. Ahora el sacrificio que Dios quiere es que tú te arrepientas, que te conviertas a la palabra, que le prediques la palabra del Señor a las naciones, aleluya. Eso es lo que Jesús busca de nuestras vidas, de nuestras almas, de nuestros corazones. Y que cuando las personas que andan vagando, que andan errantes, llegan y te piden ayuda, dásela. A veces no tenemos la economía, pero tenemos el amor en nuestros corazones. Y es lo que Jesús busca de ti, de mí, amén. Dale un fuerte aplauso al Señor en el nombre de Jesús. Vamos a ponernos de pie, hermano. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Jesucristo es grande, Jesucristo es poderoso, aleluya. Nadie puede tomar el papel de Jesús aquí en esta tierra. Nadie tiene autoridad, ni poder, ni la fuerza suficiente para ser azotado